Bueno, como bien les dije, yo voy a hablar de la reproducción y desarrollo embrionario, en este caso de los caracoles acuáticos, y mi idea era primero darles una breve introducción de cosas que ya hablamos en talleres anteriores, pero me parecieron importantes recapitular para que podamos entender un poco mejor estos organismos y así poder después entender bien cómo es la reproducción, cómo es su desarrollo embrionario y su nacimiento. Para empezar con la introducción, les quería recordar algunas cosas, como por ejemplo de que todos derivamos de un ancestro en común, mediante la teoría de Darwin del ancestro común. Y esto quiere decir que este organismo en común del que todos derivamos, fue sufriendo ciertas mutaciones que fue generando la gran diversidad de las especies. Y bueno, fue creando estos distintos reinos, el reino animal, el reino de los hongos, el de las plantas, protistas y moneras. Y como podemos ver, las distintas ramitas pueden mostrar qué tan lejos estamos evolutivamente. Como por ejemplo, los mamíferos están muy cerca de los anfibios y están muy lejos, como por ejemplo los protozoos. Entonces, como bien dije, tenemos ciertas diferencias y ciertas similitudes entre las distintas especies, y estas similitudes, como por ejemplo que compartimos vías metabólicas, material genético y mecanismos del desarrollo biológico con otras especies, es lo que nos permiten usar a determinados organismos como organismos modelo o modelos biológicos. Alguien que haya estado en los talleres anteriores o que sepa qué es un organismo modelo, ¿me quiere ayudar a explicar qué es? O tirar ideas. ¿Nadie sabe qué es un organismo modelo? Bueno, no importa, lo digo yo. El organismo modelo es un organismo en la biología que es estudiado para entender determinados fenómenos biológicos y que puedan ser extrapolados a otros organismos. Por ejemplo, en el caso más conocido es cuando nosotros estudiamos cáncer en humanos, no lo estudiamos directamente en humanos, sino que lo estudiamos en ratones, que son organismos muy cerca evolutivamente. Pero ¿qué pasa con los moluscos? Los moluscos vemos que están muy lejos de los mamíferos, pero eso no significa que no puedan ser usados en la ciencia. Es más, se los usa un montón, por ejemplo, para estudiar contaminaciones, para ver cómo afecta determinada contaminación o determinada sustancia en un ecosistema acuático. Entonces nos vamos a centrar en estos moluscos. Estos moluscos, si bien pertenecen a un filo, que es el filo de los moluscos, que es uno de los más grandes que existen, y de hecho es el filo de los invertebrados más numerosos después de los artrópodos, tiene semejanzas entre sí, como por ejemplo que tienen caparazón, que son ovíparos o que tienen un pie muscular. También tienen diferencias, y estas diferencias se pueden ver, por ejemplo, en la clasificación. Los moluscos se clasifican en gasterópodos, en bivalvos y en cefalópodos. Dentro de los cefalópodos, por ejemplo, está el pulpo, el calamar, que en este caso, como podemos ver, no tienen caparazón, pero sí se caracterizan por tener tentáculos, por tener 3 oídos, sangre azul. A diferencia, por ejemplo, de los bivalvos, como sean las ostras, los mejillones, que estos sí tienen caparazón. De hecho, tienen 2 caparazones que se creen que evolutivamente surgieron como una forma de defenderse de los depredadores. Y después tenemos a los gasterópodos, que acá no solo están los caracoles, sino que están las babosas, que es donde nos vamos a centrar. Y como bien dije, dentro de los gasterópodos están los caracoles. Y para poder entender los mecanismos de estos caracoles, vamos a ver un poquito de la anatomía. Y podemos ver que estos caracoles están formados por un pie muscular que tiene una serie de pelos o cilios que le permiten su locomoción. Después tienen un aparato de alimentación llamado rádula, que es como, tiene un montón de músculos que son repotentes y permiten como sacar los dientes hacia afuera y actuar como raspador, y esto sirve, por ejemplo, para comerse las algas que se encuentran en las paredes de la pecera, en las paredes de la pecera. Y de hecho esta es una de las razones por las que tenemos los caracoles en nuestro acuario, porque nos pasó que por acción de la luz crecían muchas algas y la realidad es que es bastante tedioso limpiar todo el tiempo las algas y en este caso los caracoles tuvieron un efecto beneficioso. También, bueno, podemos ver el caparazón que cubre la masa visceral, y algo llamativo que podemos ver acá es que tienen un órgano masculino y un órgano femenino de reproducción. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son machos? ¿Son hembras? ¿Son los dos?
no son ninguno. ¿Ustedes qué creen? Vamos, alguien que se anime a hablar. ¿Pueden ser ambos? Pueden ser ambos. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? Opiniones, no importa que esté mal. ¿Qué opinan? ¿No era que dependía de cada caracol, como que algunos pueden ser ambos o algunos pueden ser machos y hembras? Exacto, depende del caracol. Mientras que algunos pueden ser hermafroditas y, como dijeron, puede tener ambos órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos. Otros pueden ser unisexuales. Este es el caso de, por ejemplo, el caracol manzana, que también lo tenemos en la facu, que es o macho o hembra. Y también va a variar su forma de reproducción, que puede ser o sexual o asexualmente. Y se preguntarán cómo es que se puede reproducir asexualmente. Y resulta que esto se ve que surgió evolutivamente para que no se extinga la especie, porque tal vez era muy difícil que un caracol se encuentre con otro, entonces este mismo caracol podía liberar el huevo, autofecundarlo y podía surgir una nueva especie a partir de él. Bueno, los caracoles, también hay distintos tipos de caracoles, no solo los terrestres, que son los más conocidos, sino que también tenemos los marinos y los de agua dulce, que a grandes rasgos se diferencian por el hábitat en el que se encuentran. Unos se encuentran en la tierra, otros en océanos y mares y otros en ríos, lagos y lagunas. Y además, bueno, varían las características fenotípicas, también de qué se alimentan, o de hecho hay algunos que son para consumo y otros son venenosos. En nuestro fish room tenemos distintos caracoles, pero los que son modelos biológicos son Pizza acuta y Planornis corneus, que como podemos ver en la diferencia más grande entre ellos es el caparazón, mientras que Pizza acuta tiene un caparazón de forma cónica, Planornis corneus lo puede tener más aplanado y como la espiral está de manera horizontal. Ambos tienen un tamaño muy pequeño, llegando a medir aproximadamente 2 centímetros. Y bueno, viven aproximadamente 3 años, pero esto depende de la temperatura y de las condiciones en las que se encuentre. Por ejemplo, si estos caracoles se encuentran a una temperatura más alta, se va a aumentar su metabolismo y van a vivir menos tiempo. Y hay dos preguntas que nos hacemos generalmente cuando tenemos seres vivos en el acuario, en este caso los caracoles, es de qué se van a alimentar. Si nosotros los ponemos, como en el caso de acá, los ponemos con plantas, ¿se van a comer las plantas? ¿Van a tener un efecto negativo en nuestro ecosistema acuático? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? No importa Y que para esté mí mal, se las van a comer las plantas. Sí, se para las mí van sí. a comer. Entonces decís Sí, no que sé, va a nosotros, depender también, supongo, que de la especie. Pero vos decís que, por ejemplo, eh, si nosotros tenemos caracoles, los tendríamos que poner en una pecera aparte, por ejemplo, para que no nos arruinen las plantas. ¿O le tendríamos que poner plantas no sé para si que... van a llegar a depredar todas las plantas, pero es posible Claro, que se alimenten de las plantas. Si bien bueno, también es una buena lo pueden teoría. hacer de las algas, capaz Claro, que se hace un equilibrio. exacto. ¿Alguien opina otra cosa? ¿O opinan lo mismo? Yo opino lo mismo, en el sentido que capaz, más que algo negativo, van a ayudar a mantener una regulación, porque las plantas van a seguir creciendo. Bueno, es otra teoría. ¿Alguna más? Sí, no sé particularmente qué tipo de plantas crecen, pero sí, calculo que hay algunas que se pueden llegar a considerar alimentos y no sé si todas serían igual. Bueno, la realidad es que la foto es un poco engañosa y no se pueden comer a las plantas así estando sanas, porque sus dientes no van a ser capaces de degradarlo, sino que se van a comer las partes de la planta que estén en descomposición, o sea que van a permitir que se vea más linda todavía la planta, porque solo se comen las partes que están feas. Y además no solo se alimentan de las plantas en descomposición, sino que también se van a alimentar de las algas, como bien dije, y de los restos de comida que queden de los peces, o bueno, restos de todo, básicamente. Y además tiene un efecto beneficioso en las plantas, no solo porque sacan las partes feas, sino que también lo que hacen es que se meten en el sustrato y hacen como huequitos para que puedan extender sus raíces y se mejore la aireación. Y una segunda pregunta que nos hacemos es si pueden ser una plaga en el acuario,
porque esto también es un tema interesante a tener en cuenta. ¿Qué piensan? ¿Se reproducen muy rápido? ¿Tienen muchas crías? ¿Qué piensan? Sé que muchos ya lo saben por los talleres anteriores, pero no importa, pueden opinarlo igual. Bueno, en teoría se reproducirían en medida que tengan suficiente alimento. Exactamente. Es un tema que nos surgió a nosotros en el laboratorio, en el field room, que veíamos que se nos reproducían muy fácilmente y llegaron a ser una plaga. Y una manera de controlar esto para que no se reproduzcan tan fácilmente es poniendo menos alimentos. Si nosotros le agregamos, además de las algas y de las plantas que estén feitas, y le agregamos además, por ejemplo, lechuga, crecían muy rápido. Entonces, una manera de controlar su reproducción es disminuyendo el alimento. Bueno, una vez visto esto, vamos a pasar a ver la reproducción, que la reproducción de los caracoles en genérico, no solo de las especies que estamos hablando de nuestro acuario, tienen dos tipos de reproducción, la externa y la interna. La reproducción externa es bastante fácil, en donde la hebra va a liberar los huevos a través de su orificio genital, después el macho que estaba ahí mientras ocurría el desove los va a fertilizar, y por último la hembra va a cubrir estos huevos con el sustrato para protegerlos. Pero este no es el caso de nuestros caracoles. Nuestros caracoles tienen la reproducción interna, que es mucho más complicada y es media rara. Primero lo que va a ocurrir es un ritual de cortejo, en donde, no sé si sabían, pero los caracoles tienen una visión muy reducida, además de también un sistema auditivo muy reducido. Entonces, para encontrar a su pareja, van a usar principalmente el olfato y el tacto. Y se preguntarán cómo el olfato. Y la verdad es que el otro caracol, o sea, la pareja, va a liberar moléculas al ambiente, ya sea al aire o al agua en este caso, que van a poder ser percibidas por el otro caracol. Y además va a arrancar este ritual de cortejo, donde van a frotar sus rádulas, que como les dije era el aparato de alimentación, van a aumentar las secreciones y va a aumentar la alimentación, como mencionamos antes. Y después de esto, que es algo muy loco, liberan su arma secreta, su arma de amor, que son dardos de amor, y no es una metáfora, son dardos literalmente, que son como mil flechitas, como si fuera de hueso o de calcio, que de hecho se la clavan al compañero. Y esto puede ser muy peligroso porque puede atravesar sus órganos y de hecho puede traspasar al caracol, pero es así. Y estudiaron por qué era así, y la realidad es que esto no tiene esperma, o sea que introduzcan esta flecha de amor no implica que el otro caracol deje descendencia. ¿Se pueden imaginar para qué serviría esto? Para agarrarse. Puede ser, sí. No se me ocurrió, pero sí puede ser. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Para obligar a que, no sé, la hembra de alguna forma obligarla a que tome esos, bueno, el esperma, no sé, digamos, algo así, la secreción. También puede ser, pero les doy una pista. Descubrieron en un estudio que esta flechita está recubierta de moco, eh, que bueno, es el moco donde salió el caracol. ¿Y qué podría contener este moco que recubre a la flecha? ¿No sería una feromona para estimularlas como un afrodisíaco? La realidad es que no sé si la llamaría feromona, pero sí son hormonas que como que aumentan la chance de que la hembra quede preñada, por así decirlo. Entonces, después de clavar esta flecha, seguiría lo que sería la liberación del esperma, que sería sería favorecida la fecundación por estas hormonas que liberó la flecha. Y bueno, estos espermas van a permanecer en el tracto genital un tiempo y después van a ser transportados a la cámara de fecundación. Es bastante rara la reproducción, pero bueno, esto es lo que ocurre. Acá podemos ver un video que filmamos en la Facu, que podemos ver cómo es el proceso del ritual de cortejo, en este caso de Pisacuta, en donde, bueno, están apelando a su tacto. Y bueno, vamos a seguir con el desarrollo embrionario. ¿Qué es lo que pasa después de esta fecundación?
como podemos ver, estos huevos no van a ser liberados los huevitos solos, sino que van a ser liberados en esta especie de bolsita o masa gelatinosa que va a tener adentro aproximadamente 15 huevos, dependiendo de la especie del caracol. Y estas masas gelatinosas van a ser liberadas tanto en las plantas como en la decoración o como en las paredes de la pecera. Y bueno, tiene distintos estadios del desarrollo. Yo estas fotos y la información las saqué de un paper en donde estudiaron el desarrollo en una especie de caracol, no Pisa acuta, pero es de la especie Pisa también. En donde primero se puede observar el huevo fecundado, en donde ocurre un proceso de mitosis en su interior, van a empezar a dividir su material genético para después dividirse en 2 células. Y algo importante para que se dividan estas 2 células es que se necesita una estructura de actina que va a actuar como si fuera un nudo para poder separar estas 2 células, como para cerrar la unión, y va a dar lugar a este clivaje de 2 células, que estas 2 células se las llama blastómeras, que son células embrionarias indiferenciadas. Después estas 2 células que, bueno, se dividieron de forma simétrica, una va a tomar un tamaño un poquito mayor que la otra y va a tener mayor citoplasma. Estas 2 células después se van a dividir en 4 y van a dar lugar a las 4 blastómeras. Y después estas se dividen en otras 2 y van a dar lugar a 8 blastómeras. Y en este caso va a empezar la diferenciación y el proceso de espiralización, que es característico de los caracoles. Y esta diferenciación va a ser porque se empiezan a formar macrómeras y mesómeras, que son distintos tipos celulares. Y después estas 8 células se van a dividir otra vez y van a formar las 32 células, que en este caso el estadio del desarrollo se llama mórula. Y acá también se van a terminar de diferenciar, no terminar de diferenciar, pero se va a formar otro tipo celular, que además de las mesómeras y las macrómeras, van a formar las micrómeras. Y se va a seguir el proceso de espiralización y se empiezan a mover el embrión. Después se va a formar la blástula, que esto Dani después cuando explique los peces lo va a explicar con más detalle. Acá no se ve muy bien, pero bueno, aparece el primer tejido embrionario, que es el blastodermo, en donde se forma una cavidad interna, que en este caso no se ve, es una cavidad virtual, que se llama estereoblástula, y se forma con las micrómeras que les mencioné, se forma un tejido embrionario que va a alimentar el embrión, que se llama blastodermo. Y esta parte no va a dar lugar a un nuevo individuo. Por lo contrario, las macrómeras van a dar lugar a un polo vegetal que va a formar parte del nuevo individuo. Después se forma la gástrula, en donde va a cambiar la forma del embrión, se van a dar los primeros movimientos morfogenéticos y se forma un embrión trilaminar, es decir, que va a tener ectodermo, mesodermo y endodermo. En el caso de los caracoles surge por epibolia, o epibolia, no sé cómo se dirá, perdón por la ignorancia, en donde estas micrómeras se van colocando todo alrededor, como se puede ver acá, una pequeña línea blanca, de las macrómeras. Y después empiezan determinados estadios larvales, en donde comienza la cefalización y el desarrollo del sistema nervioso y la organogénesis del embrión. El primer estadio larval va a ser la trocófora, en donde se empiezan a desarrollar los primeros órganos, entre ellos el corazón, los músculos y las vísceras. Después la larva Belliger, en donde hay un desarrollo más claro de estos órganos. Y por último, el estadio poslarva, que es el estadio antes de que eclosione el huevo, y donde se termina de formar el caracol, y los órganos están desarrollados completamente. Y algo interesante que me pareció a mí es cómo se determina para qué lado gira el caparazón. Y la realidad es que se determina, o sea, no sé si ustedes vieron alguna vez que caracoles de una misma especie pueden tener el caparazón girando para un lado o el caparazón girando para el otro. Y esto se determina según para qué lado se empiezan a dividir las células. Si se empiezan a dividir en sentido horario, va a tener segmentación levógira, y si se empiezan a dividir en sentido antihorario, va a ser una segmentación dextrógira. ¿Y cómo se va a determinar para qué lado se van a empezar a dividir las células? Esto se va a determinar por las moléculas que se encuentran en el citoplasma del embrión. Bueno,
Acá podemos ver la masa de gelatinosa que les mencioné con los huevitos de pizza acuta, como se ve a simple vista. En este caso están los huevos depositados en una planta del acuario, que es la cola de zorro, se llama. Y bueno, podemos ver que tienen forma más redondeada, mientras en este caso vemos los caracoles de Planor biscornus que están en la pared del vidrio de la pecera. Y si bien también están en esta masa gelatinosa, tienen una forma un poquito distinta, que es más hexagonal. Bueno, acá hay un pequeño video en el que también fue filmado con distintas fotos, una al lado de la otra, para ver cómo se van moviendo estos embriones adentro de la masa gelatinosa. No sé si se puede apreciar muy bien, pero estos caracoles ya están por eclosionar, están por salir ya de la masa gelatinosa, están bastante avanzados. Y bueno, esto es a simple vista, pero ¿cómo lo observamos a través del microscopio? Bueno, también tenemos material sobre eso. Acá en este caso, los chicos grabaron cómo es que se observa el embrión de pizza acuta en el microscopio, y podemos ver acá que se ve cómo late el corazón, por ejemplo, los movimientos que ocurren del embrión. De hecho, acá se puede ver cómo se mueve el pie muscular, se puede ver el caparazón. De hecho, se puede ver también que se encuentran todavía dentro de lo que sería el huevito. En cambio, en este ya salió, se ve que acá dejó el huevito y ya está afuera. Después, en este caso, podemos ver también otro video de pizza acuta, en donde vamos a ver que se ve con mayor claridad el pie muscular y el caparazón. Y bueno, por último, Planor biscornus, que si bien no tenemos video, tenemos esta foto que se aprecia muy bien el desarrollo. Vemos que, por ejemplo, en este caso, se ve que está súper desarrollado, se aprecia claramente el pie muscular y el caparazón totalmente definido, mientras, por ejemplo, en estas células de acá al lado, se ve que todavía no está muy diferenciado, no sé, por lo menos yo no puedo diferenciar de un caparazón de un pie muscular. Y bueno, ¿y cuánto tardan en nacer? La verdad es que esto también depende de la especie, pero en general de 7 a 3 semanas después, dependiendo de las condiciones del agua. Y bueno, finalmente obtenemos a Planor biscornus y a pizza acuta. Pero también hay que tener en cuenta el desarrollo después del huevo, no solo el desarrollo embrionario. Y hay que tener en cuenta que un indicador, por ejemplo, de que las condiciones en las que se encuentran no son las correctas, tal vez no sea la babosa en sí, porque es muy chiquitito el caracol, piensen que son 2 centímetros, y no podríamos identificar si hay algo malo en el caracol, si está enfermo, por ejemplo. Entonces, un indicador que nos va a decir si las condiciones del agua, por ejemplo, la acidez o la dureza del agua, o de hecho los iones que están disueltos en el agua, es el caparazón. Vamos a ver que si, por ejemplo, si no hay suficiente calcio en el agua o si está muy ácida el agua, vamos a ver que se empieza a deteriorar. Y bueno, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado la parte del desarrollo de caracoles. Ahora las chicas van a seguir explicándoles sobre Danio rerio, que es el zebrafish más conocido. Y les recomiendo que nos sigan en la página del Fish Room WADE, en donde todo el tiempo vamos subiendo nuevo material y datos curiosos, y les damos la información sobre los nuevos talleres.